¿Por qué esta recesión será diferente a todas las demás? Estados Unidos ha vivido 11 recesiones económicas desde el 1948, cada una bien diferente a las anteriores, pero la que viene sin lugar a duda es la más insólita y probable más desafiante que hayamos vivido. En este video te doy una explicación de por qué estamos entrando en una recesión, cómo será esta recesión y al final te daré la clave para que te prepares e incluso generes riquezas cuando la economía se desplome. CNBC encuestó a los directores financieros principales de las empresas en Estados Unidos y ninguno cree que se puede evitar la recesión. Están seguros de que estamos entrando en una recesión por los siguientes factores. Más del 40% mencionó que la inflación es el principal riesgo externo para sus negocios. El 23% citó la política de la Reserva Federal como el mayor riesgo y el 14% señaló las interrupciones de la cadena de suministro como el riesgo potencial y el otro 40% mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania específicamente como su riesgo principal para poder comercializar. Y a pesar de que un 54% de los CFOs tienen confianza en el Banco Central, la gran mayoría cree que una recesión es inevitable. Concretamente, el 68% de los directores financieros están convencidos que para la primera mitad del 2023 ocurrirá una recesión global. También Bloomberg hizo una encuesta general y encontró que el 35% de los estadounidenses ya creen que estamos en una recesión y el otro 32% cree que lo estaremos para el fin del año. Pero lo que hay que tener en cuenta es que solo se declara una recesión oficialmente cuando la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas encuentre una disminución significante en la actividad económica que dure más de 2 trimestres. Nosotros en Infusion Investment lo hemos venido pronosticando de hace, unos meses atrás. Y hoy, al momento de la publicación de este video, considero que es un hecho. Señores, se avecina una recesión histórica, diferente a todas las que se hayan vivido, y voy a explicar este punto a punto. Estas son mis razones por las cuales yo considero que la recesión del 2023 va a ser atípica. Lo que quiero decir es que el escenario económico actual tiene características que nunca antes se habían coincidido con una recesión económica. Número 1, el mercado laboral está en alza. Nunca habíamos visto en Estados Unidos una recesión con un mercado laboral en alza. En apariencia, ambas ideas parecen incompatibles, pero la hora de la verdad es que ahora mismo hay el doble de puestos de trabajo que personas están buscando. La escasez de mano de obra es algo que no tan solo se había visto en tiempos de guerra en Europa. Los expertos califican este fenómeno como un territorio desconocido y muy raro y se están haciendo de vista larga. No parece un mercado laboral a punto de entrar en una recesión, pero todo está impulsado por una tendencia que comenzó en el 2021 que se conoce como The Great Resignation o la Gran Renuncia, en la que la mayoría de los trabajadores comenzaron a renunciar a sus trabajos a un ritmo histórico. Por ejemplo, en mayo de este año se registró un pico de 4.3 millones de personas que abandonaron voluntariamente su trabajo, por lo que te preguntas tú, ¿qué hicieron? Porque quieren tener un mejor salario y están persiguiendo un puesto que pague mejor. Mientras, el mercado laboral ha mantenido una tasa de despido histórica en un 0,9%. Los empleadores no quieren dejar ir a los empleados porque está difícil conseguir mano de obra. Entonces, esta cantidad de ofertas de trabajo es muy rara a las puertas de una recesión. Por lo general, cuando el mercado laboral está así, lo que se está viviendo es una recuperación económica. Y sabemos que ahora mismo no vamos en esa dirección. Número 2. Hay una fuerte demanda en bienes raíces. El mercado inmobiliario del 2022, que es el más confuso que haya existido,
desde la pandemia del 2020, parte de la población ya no necesitaba movilizarse a su oficina o ir de ciudad en ciudad. Así que el mercado de bienes raíces se extendió hacia otros lugares donde se podrían construir propiedades residenciales, tanto así que ciudades como Las Vegas, ciudades como más en el centro de los Estados Unidos comenzaron a subir de valor y ese mercado también comenzó a dispararse. La gente literalmente se iba para Miami y decía, gente, con una casa en Miami voy a comprar una de un cuarto, y en Idaho, en el centro de Estados Unidos, con una de $1 millón te compraba 700 cuartos. Pero mientras sucedía todo esto, la Reserva Federal recortó las tasas de interés a casi cero, llevando las hipotecas a precios históricos. Y así fue como la demanda de hipotecas, mira, Rocket Launcher. se disparó a las nubes. Porque la gente no veía reflejado el precio en los pagos mensuales de hipoteca. Pero la inflación lo cambió todo. Y ahí fue que la Fed ajustó la nueva tasa de interés. Y ahora es que estamos entrando en una nueva fase en el mercado de bienes raíces. Los precios de vivienda han aumentado más de 5 puntos y sigue la alta demanda. Y muchas personas se preguntan, ¿pero y por qué? Y es porque las personas se sospechan que habrá más aumento en las tasas hipotecarias, ya que la Fed aumentó recientemente en junio un 0.75%. Y si ustedes comparan esto, cuando estamos hablando de momentos de crisis, la volatilidad que hay en el mercado de bienes raíces suele aumentar y bajar bastante. Y en los últimos meses no hemos tenido nada de volatilidad. Número 3, el aumento de las tasas de interés. En julio, la Reserva Federal subió la tasa de interés a 0.75% para contener la inflación que estaba por encima de los 9 puntos o el 9%. Según los datos de Wall Street, los funcionarios de la Reserva Federal dijeron que subieron la tasa de interés porque aceptaban los riesgos de provocar una recesión, porque estaban decididos a evitar algo que consideran peor. Un cambio en la psicología del consumidor que podría sostener una alta inflación. Es decir, la Fed subió la tasa de intereses para que la inflación no se instale de forma indefinida en los Estados Unidos. Porque si los estadounidenses se acostumbran a la inflación, la economía puede caer y la recuperación de esta puede ser mayor o puede ser muy difícil. La Fed quiere evitar a toda costa que ocurra una estanflación. Y ahora, ¿qué es una estanflación? Y es la situación económica que ocurrió en los Estados Unidos en los 70. Yo para ese tiempo no estaba vivo, pero sí me acuerdo. Cuando la alta inflación se mantuvo por tanto tiempo que revirtió el mercado laboral, causó desempleo masivo y una desinflación salarial. Es decir, empezaron a bajar salvajemente los salarios. Y si me pregunta a mí, ¿por qué este aumento en la tasa de interés es inusual con respecto a las otras recesiones que hemos experimentado? Y es porque yo considero que esto debió haber ocurrido antes y la Fed se enteró muy tarde. La Fed está asumiendo la responsabilidad de causar una recesión por tomar una decisión muy tarde. Pero ellos se están responsabilizando al menos. La Fed no le preocupa tanto la recesión como sí le preocuparía un escenario de depresión económica mucho más prolongado. Y número 4 es que esta recesión es global o puede ser global. Es la última razón, ¿verdad?, de por cual yo creo que la Fed está moviéndose en esta dirección. Y estaríamos viviendo la primera recesión literalmente mundial. Porque las últimas 4 fueron hace 7 décadas atrás, en el 1975, en el 82, en el 91 y en el 2008. Pero estas recesiones todas fueron locales. Número 4. Será global la última razón de por qué esta recesión se va a dar. Es la primera vez que hemos vivido esto. Y es lo último, ¿verdad?, que vamos a estar experimentando. ¿Y cómo será esta recesión del 2023? Ahora bien, cada recesión es diferente y tenemos que concordar con eso.
De hecho, se pueden dividir en 4 tipos de formas en que se adquiere una caída y la recuperación del PIB. Principalmente hay recesiones en forma de U, V, W y L. La recesión en forma de U se caracteriza por una fuerte caída con una larga lucha para una recuperación. La recesión de forma V es cuando ocurre una caída fuerte con un fondo claro y luego con una fuerte inclinación hacia la recuperación, como la del COVID. La que tiene forma W es una de las más temidas porque significa que tiene doble inmersión. Es decir, cuando la gente cree que la economía se está recuperando, vuelve a caer en otra recesión. Y por último, la que tiene forma de L, y es la que los economistas quieren evitar a toda costa porque una fuerte caída y la economía se queda años en el fondo atravesando una depresión económica. Y yo coincido con algunos expertos en la economía que dicen que la recesión del 2023 tendrá una forma de U, cosa que no se veía desde los 70 aproximadamente, como es característico de este tipo de recesión. La lucha en la parte inferior, ¿verdad? Que el mercado está tratando de recuperándose, lo cual puede prolongarse por 1 o 2 años. Ya hay varios factores que coinciden, entre ellos el alto porcentaje de inflación que afecta, ¿verdad?, el mercado. ¿Qué significa una recuperación de forma de U? Que la economía debe desacelerarse por al menos un año antes de volver a la normalidad. Y la recuperación no es rápida. O sea, que significa que la recuperación va a ser un poco lenta. Y ahora te preguntarás tú, Víctor, ¿qué puedo hacer para protegerme de la recesión? Y si no, yo no solo te diré qué puedes hacer, sino cómo puedes generar riquezas en medio de una crisis financiera. Como siempre yo digo, cuando las economías colapsan es cuando mayor puedes hacer dinero. Y es la clave. La clave está en anticiparlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que tienes que prepararte para el 2023 e iniciarte en las inversiones si todavía no lo has hecho. Las inversiones son el mecanismo con el que históricamente, y esto es real, que los ricos se han hecho más ricos en tiempos de recesión y en grandes depresiones económicas. Así que te pregunto, si tú quieres comenzar a invertir en los mercados, no te puedes perder el Invierte Fest, la conferencia más grande de inversiones que estará en Puerto Rico y va a ser la más grande también en Latinoamérica. Este evento es patrocinado por Infusion Investment y estarán grandes inversionistas como Salucci, Umarash, Mayan Felix y The Twin Investment, que son los de Realty Kings, Endeudado, Pedro Cruz y entre otros. Obviamente también voy a estar yo compartiendo el conocimiento exclusivo que no tan solo te puede salvar de esta economía, sino que te va a ayudar a alcanzar el siguiente nivel. Ahora mismo las taquillas están disponibles de un early bird, así que mi recomendación es que vayas ahora mismo a comprar la tuya antes que se agoten. Puedes entrar en inviertefest.com y adquirir tu taquilla. Nos vemos en el próximo video.